Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de la quinta clase de salud mental de la asignatura así llamada en la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y me acompañan en esta segunda parte también los doctores Marcos Eymar y el licenciado Hernán López Morales. Bueno, estuvimos dando pensamiento, alteraciones del pensamiento, estuvimos viendo las diferencias entre las lógicas de los pensamientos, y entonces espero que les haya quedado claro que a los así llamados neuróticos o normales no solo seguimos el pensamiento lógico formal, sino que también estamos motivados por la lógica de nuestros deseos, por la lógica del inconsciente, por la lógica de lo que queremos decir. El lenguaje es la articulación, como dice Heidegger, el lenguaje es la tierra en que habitamos, y es muy importante que ustedes hayan visto cómo, como dice el dicho de niños, de locos, y de no sé qué, y de borrachos, todos tenemos un poco, ¿verdad? Bueno, pero el tema es que el paciente neurótico puede volver a vivir en la realidad cotidiana y el paciente psicótico no. Y que la producción poética se parece a veces a cierta trabajo particular con el lenguaje siempre, pero que la metáfora poética se diferencia de la metáfora neurótica y de la metáfora delirante, porque tanto en la metáfora neurótica, que es el síntoma, el sueño y el acto fallido, como en la metáfora poética, se pueden salir de eso y volver al criterio de realidad, y en la metáfora que opera en la disgregación, en la ruptura del lenguaje, la disgregación implica la ruptura del lenguaje que hay en la psicosis, no se puede salir de eso. Bueno, y vamos a ir al tema de la memoria, brevemente al tema de la memoria. Freud en un trabajo que escribió muy a comienzo de su obra, en 1895, que se llama Proyecto de una psicología para neurólogos, escribió Freud, dice que no hay ninguna teoría acabada de lo que es el psiquismo que no dé cuenta de la memoria. Dice, para que haya una teoría interesante de lo que es el psiquismo, esa teoría tiene que dar cuenta de la memoria. Y para Freud, la memoria fue fundamental en el sentido de que inclusive en un principio llamaba huellas mnémicas esas representaciones por Selling, ¿no?, que se llama en alemán, esas representaciones que hacen que uno tenga ideas, pensamientos, recuerdos. Cuando define la memoria, dice que es indispensable para la continuidad de la vida psíquica, ¿y qué es? La memoria es la actividad psíquica que permite fijar, acá plantea los tiempos, ¿no? Fijar, conservar y evocar. Esos son los tres tiempos de la memoria. Si les preguntamos cuáles son los tres tiempos de la memoria: fijar, conservar y evocar. Che, esto, estudiantes, ¿a qué les hace acordar gracias a lo cual ustedes tienen un teclado o están en el teléfono? Que cuando uno busca en el Google algo, o en el Wikipedia, o busca, ustedes constantemente están trabajando con datos. Quiere decir que el dato se fija, ingresa al archivo, se mantiene. ¿Vieron cuando uno dice, ay, se me borró tal archivo, se me borró, lo buscaste en tal lado, lo buscaste en tal otro? Yo muchas veces lo llamo desesperado a Hernán. Hernán, ay, no encuentro tal cosa, la otra. Entonces Hernán me dice, buscala en documentos, buscala acá o allá, pues, porque se fijó en un lugar inadecuado del programa, ¿sí? Entonces, la memoria tiene que ver con eso, con que uno fija, no hay una actividad psíquica que se fija, que se conserva y que se evoca. Y la pregunta entonces habla de fases en el proceso de la memoria: memoria de fijación, memoria de conservación, memoria de evocación. Bueno, y después toma esta otra que no le vamos a tomar tanto, de reconocimiento y localización. Y también toma olvido, porque es interesante, porque también hay una función del olvido. Hay un texto famoso de Borges, se llama Funes el Memorioso, que él está recordando todo el tiempo. La pregunta del millón acá es, ¿cómo diferenciamos un recuerdo de cómo diferenciamos una percepción? Eso también lo trabajó Freud, y Freud dice, la diferencia entre la percepción,
Yo ahora los estoy viendo a ustedes, veo a Malvina arriba que están con cámara, lo veo a Marcos, lo veo a Hernán. ¿Cómo sé que les estoy viendo y no que puedo recordarlos en otro momento, por ser personas que conozco mucho? ¿Cómo diferencio percepción de memoria, de recuerdo? Freud dice que es por la intensidad de los caracteres sensitivos. Digamos, hay una intensidad que nos hace diferenciar el recuerdo de la percepción. Entonces, él dice, percepción y memoria se excluyen, o es una percepción o es una memoria, o es un recuerdo. Lo que pasa es que cuando el recuerdo es tan vívido, muy vívido, la persona dice, es como si lo estuviera viviendo ahora. Si la persona hubiese estudiado psicopatología, podría decir, estoy confundiendo percepción con memoria, ¿sí? ¿Entienden esto? La unidad de pensamiento, la unidad de recuerdo, a veces se llama, tiene que ver con que los caracteres sensitivos es como cuando uno tiene un recuerdo que archivó y que guardó y que es muy significativo, uno puede recordar los olores, piensen cada uno de ustedes en las comidas de la infancia. ¿La recuerdan? Recuerden algo de la infancia, las comidas, algo placentero, que para displacentero está la cotidianeidad. Piensen algo placentero. Cuando volvían del colegio, por ahí tomaban el Nesquik, por ahí la mamá de ustedes o el papá les cocinaba, yo qué sé, no sé, pastel de papa, o salieron un día al campo y se acuerdan de cómo el aire, o cuando se metieron al mar siendo chiquitos. Todo eso que ustedes recuerdan se recordó porque tuvo una gran fuerza en ese momento como percepción y quedó grabado como recuerdo. La memoria es completa, no, porque la memoria, como usted dice el propio Beta, y fue planteado por Freud, también está conjugada por el olvido. Freud llama esos recuerdos que uno no sabe bien si existieron o no, recuerdos encubridores. Dice, no tenemos una memoria completa, tenemos una memoria que es recuerdos encubridores. Entonces él dice, en realidad todo recuerdo es recuerdo encubridor, porque está hecho un poquito de lo que pasó verdaderamente y de otros elementos que nosotros agregamos que tienen que ver con nuestro deseo. ¿Sí? Ahí tienen las definiciones y después, como siempre, las alteraciones de esa función. Entonces, otra vez tienen las cuantitativas y las cualitativas, ¿no? Y está el gran campo de las amnesias, ¿no? Que ahí Beta las califica como amnesias parciales y amnesias locales. Todos tenemos amnesias locales. El síntoma también tiene que ver con las amnesias locales. Hay cosas que uno dice, che, mejor ni me hagas acordar de eso. Hay una intencionalidad a veces para olvidar, ¿sí? La salud mental no pasa porque uno se acuerde todo. Pasa porque uno tolere algunos recuerdos que son muy dolorosos, que tienen que ver con el trauma, y a veces el olvido es también un cierre por segunda, como explicábamos antes, ¿verdad? Digamos, aparece el tejido conectivo y uno no se acuerda de eso. ¿De verdad que me dijo eso? Sí, sí, te lo dijo en tu propia cara, dice el otro. Te dijo tal cosa y tal otra. Ay, yo me había olvidado. Y bueno, porque el principio de placer hace que la función del olvido funcione. Eh, no sé, Marcos, si querés, están las amnesias, ¿no? A significa sin, están las hipomnesias, la hipermnesia y las dismnesias, que mucho no se usa, pero eh, bueno, es una falta evocativa, digamos, ¿no? Pero lo que sí le queremos plantear, por ahí Marcos, lo de anterógrada y retrógrada, ¿lo podés decir? Así Sí, yo voy. Sí, gracias. por ahí acá siguiendo un poco lo que plantea María Clara que está acá en beta, digamos, ustedes tienen amnesias, o sea que la alteración en la memoria A es alteración, falta de memoria. La diferencia es lo que es parcial y total, ¿no? La parcial es cuando hay como un aspecto limitado, eso suele suceder a lo que antes se llamaba, o algunos lo describen como amnesias lacunares, ¿no? O sea, cuando uno tiene un periodo de tiempo, o sea, donde hay un recorte que no lo tiene, que no lo recuerda. Por ejemplo, viste, también se da, María Clara, en el alcoholismo, pacientes con alcoholismo, que yo me acuerdo cuando hice la residencia, había un paciente que
cuando se internaba, comentaba siempre esto, que había un momento como que se le apagaba el televisor, o sea, se olvidaba lo que hacía y tenía, digamos, todo un periodo de cosas que hacía, ¿no? Se iba a bailar, qué sé yo, después volvía y el otro día llevaba su recuerdo hasta cierto momento. Eso es la amnesia lacunar. Y después las totales, que pueden ser ahí como lo describe, cuando hay anteroras o retrógradas, o las globales, que bueno, que son anterorretrógradas. Las anteroras tienen que ver más con lo que es la fijación dentro digamos, de de las Por partes de ejemplo, de si la ustedes ya memoria, de están los cansados, tiempos. claro, no tenemos Ah, ahora la misma memoria que al comienzo de fijación, la misma capacidad de memoria de fijación que al comienzo de la primera clase, porque la claro, fatiga hace que grabemos menos, ¿sí? sí. Y ahí estaba esto de cuando tienen recuerdos o conservar recuerdos antiguos, porque si uno no puede fijar, o sea, el problema de no poder grabar cosas nuevas, lo que ya está grabado lo pueden evocar, pero si uno no puede, si tiene una hipomnesia de fijación, si yo les digo, bueno, mañana nos juntamos a las 8 de la mañana en una reunión. Al otro día lo voy a buscar y probablemente se olvidaron, si tiene una amnesia de fijación, porque no pudieron grabar ese evento nuevo. En cambio, lo anterior lo tienen bien presente. Esa es Por la ejemplo, ¿dónde lo anterior. ven estudiantes y chicas y chicos? ¿Con quién lo ven eso? Ay, ¿cómo se acuerda lo de antes y no se acuerda lo que comió hoy? ¿En quién lo ven? En las demencias, Bien, ¿quién dijo eso? Virginia. Virginia, claro. Y en la gente mayor, exactamente, que aunque esté exactamente. Muy bien, Virginia, muy bien. Ahí se ve claramente que no anda, viste, como vos decís, no anda recordando lo que pasa día a día, sino que se acuerda de lo que era chico. Entonces la gente dice, no, no, el abuelo anda muy bien, porque se acuerda muy bien de cuando vino de España, no sé si se entiende, pero no se acuerda qué comió hoy. Eso es típico de la gente, plantearlo de esa manera, ¿no? Entonces, Sí. la, ujú. Y ahí también aparece un poco para ver que todo tiene que ver con todo esto que recién comentaba María Clara de la fabulación, ¿no? Donde muchas veces el no recordar aparece como una cuestión de fabulación, que es lo que se llama fabulación compensatoria al olvido. O sea, yo tenía mi abuela falleció de Alzheimer. Y me acuerdo que una vez, como si fuese hoy, estábamos comiendo y estaba con mi mamá, ella vivía en el ¿Ves cuando campo. dice Marcos como si fuese hoy? Es porque es muy Sí, vívido el recuerdo. Muy bien. sí, estábamos en un almuerzo familiar y estaba mi mamá y mi abuela al lado y empezaron a contar una historia del campo y mi mamá hacía con la cabeza como diciendo, va bien, va bien, va bien, de un animalito que tenían en el campo, qué sé yo, y al final mi abuela lo mandó para... El animal se creo que se había muerto, no sé qué, y mi abuela hizo otro final, y entonces yo después le pregunté a mi mamá y me dice, claro, sí, sí, o sea, hasta cierto punto fue bien, pero después pobre. Pero no dijo me olvidé el final, hizo totalmente, o sea, yo que no sabía la historia, me cerró. O sea, digamos, eso es una fabulación. Es como lo que uno hace en los exámenes. ¿Se acuerdan que uno dice, che, Claro. yo cuando me recibí con cirugía? Y una compañera antes Ah, de entrar me dice, ¿leíste todo? Y yo le digo, y sí, dentro de lo que pude leer, leí todo. No, una compañera no, mi amiga Isabel Ballesteros, que es una famosa epidemióloga. Entonces me dice, che, ¿estudiaste tumores retroperitoneales? Ay, eso no lo leí. Entonces, me da una perfecta síntesis de que ella tenía tumores retroperitoneales, clasificación, como lo di en el Clínicas de Buenos Aires, pues yo estudié en la UBA, me tocó como paciente un señor que tenía un tumor de encía. mm. Bueno, y la primera pregunta, hago la clasificación de tumores de encía, y la segunda pregunta que hace el profesor es tumores retroperitoneales. Que menos mal que lo había leído recién y estaba muy atenta a la memoria de fijación porque era la materia con la que me recibía, con la que me saqué 9 en cirugía, pero no recomendaría a nadie que se operase conmigo, solamente se hace intervenciones dentro del campo del psicoanálisis, pero esas cosas pasan, ¿verdad? Entonces,
quiero decirles algo más con respecto a esto y el lenguaje y lo que veníamos hablando. A ver, Hernán, si vos también nos ayudás. Antes se entendía que una persona era inteligente o memoriosa. ¿Te acordás? Era una boludez. Sí, sí, no es inteligente, pero es memoriosa. Está bien, porque podía repetir tal cosa o la otra, pero después lo que fuimos viendo es que la interacción, el intervínculo, hoy lo llamaríamos intertextualidad, que hay entre una cosa y la otra, tiene que ver con la inteligencia. No sé si querés agregar algo más que vos sabés de esto para que yo pase a fenómenos de lo ya visto, esas cosas que me gustan de fenómenos de borde. ¿Eh? No, porque viste que... No, solo comentar que hay modelos actuales que hablan de que en realidad somos todo memoria. En realidad es el gran proceso para cualquier proceso cognitivo que veamos, cualquiera de las funciones psíquicas que veamos, implica el manejo de la memoria, ¿no? Para, no sé, la representación visual es una organización de memorias visuales. Para reconocer un sonido es una forma de evocar una memoria auditiva. O sea que en términos generales la memoria siempre tuvo un peso muy Importante. grande a la hora de entender, muy importante, de hecho hoy es fundamental y por algo vemos el enorme deterioro. Hoy ya no se habla más de demencias, así digamos en las últimas clasificaciones, sino de trastornos, ¿cómo se llaman? Neurocognitivos, porque ya hoy directamente se menciona la disgregación de las funciones cognitivas. O sea, la memoria es tan importante en esos trastornos que ya es multivalente, digamos. El efecto es sobre tantas áreas que, que por eso hoy se prefiere hablar de modelos más, digamos, de trastornos más neurodegenerativos en términos generales, ¿no? Quiero Em, decirle una cosa con respecto a esto que está diciendo Hernán. Ay, después tengo que ver cómo no dejo que inhibir la función en la computadora que me entre mensaje mientras que estoy en el Zoom. Bueno, el tema es el siguiente, miren, con lo que está diciendo Hernán. Por qué creen ustedes que el modelo psicopatológico prevaleciente hoy es este de la memoria, con esto que hemos dicho? Ustedes piensen, si pensamos en Freud, pensamos en el modelo de la máquina de vapor. Si pensamos en Lacan, pensamos la lingüística como modelo, digamos, la lingüística, la topología, todo lo que Freud, todo lo que Lacan tomó. Y actualmente, en nuestra cuestión, ¿qué se le dice a los chicos? Ay, vos tendrías que estudiar qué, que siempre va a haber trabajo. ¿Qué se le dice a los chicos? Programación. Claro, pero antes, perdón, no oí quién dijo programación. Acá, Gabriela. Bueno, antes era computación y ahora sería programación, inteligencia artificial. Exactamente. Quiere decir que el modelo, digamos, la práctica contemporánea que hacemos está muy modelizada sobre la programación. Entonces, lo que dice Hernán tiene que ver con que comparar el devenir psíquico con todo lo que tiene que ver con lo computacional, con lo que tiene que ver con, dígame, francamente, con esta cuestión de las computadoras, con esta cuestión de la información que se capta en el archivo, se conserva, se vuelve a articular. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia? No es más que reconocer cierta secuencia de palabras en algo. Un amigo hace unos años atrás, ¿no? Un amigo médico me decía, qué bárbaro, uno pone tal cosa en el Google y aparece la película. ¿Cómo? Queríamos acordarnos del nombre de una película en donde el muchacho aprende a decir algo en árabe y después, bueno, tiene un accidente, etcétera, etcétera, y eso que aprendió a decir le sirve para salvarse de una situación. Nosotros nos acordábamos de eso nada más. Entonces dice, ¿cómo puede ser que la computadora lo sepa? Claro, lo sabe en el sentido de que tiene múltiples relaciones, y eso es lo que les quiero decir. La relación en la memoria. La gente que es un poquito más torpe tiene como compartimentos estancos, ¿vieron? Usa para tal cosa, bueno, entonces para tal cosa voy a ver tal cosa, para tal otra,
y no tiene conexiones. La inteligencia artificial, ¿qué hace? ¿No? Hace articular una cosa con la otra. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay producción de saberes sin sujeto, intertextualmente. ¿Y eso qué tiene que ver? Con conexiones. ¿Me expliqué? Sí. Bueno. Bueno, con respecto a la memoria, aparecen acá unos fenómenos que me interesa mucho plantearles porque son muy cotidianos, que es el fenómeno de lo ya visto. Che, me parece que esto ya lo vi. No lo vi, pero me parece que ya lo vi. El fenómeno del nunca visto. ¡Ay, qué horrible! Entré a la casa de mi mamá y me pareció que nunca había visto ese florero que después me di cuenta que lo había visto toda mi niñez. La ilusión de la memoria, eso era para cuando uno se quería sacar 10, le preguntaban ilusión de memoria, que es la deformación de un recuerdo por el agregado de detalles inexactos creados por la fantasía en personas normales por efecto de la fatiga y en estados patológicos como delirantes, esquizofrénicos, etc. Pero la ilusión de la memoria no llega a ser una alucinación, no llega a ser una alucinación, pero es como una ilusión donde uno se imagina que algo pasó. Y ahí después Profe, aparece alucinación de la memoria y evocación sin recuerdo, que es muy interesante. ¿Qué podemos evocar sin recuerdo? Por eso les decía que Freud hablaba de los recuerdos encubridores, en donde todo el aparato psíquico freudiano tiende hacia la alucinación. Entonces, Freud decía, bueno, tendemos a inventar, digamos, ¿no? profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Decime, ¿estás con cámara? Sí, ahí la abrí. Decime quién sos. Lucía, Lucía, volví a hablar, Lu, por favor. acá Sí. estoy. Ah, claro, que Acá. yo te llamo Saya, Lucía, sí, dale, Sí, sí. no hay problema, es el Dale, apellido. Lucía. Estuviste el otro día en ¿Qué, lo de esquizofrenia, sí. sí. ¿Qué diferencia habría, si es que la hay, entonces, entre ilusión de la memoria y fabulación? Claro, está muy bien la pregunta. Es según qué función psíquica. Las funciones psíquicas están tan articuladas, que si vos la ves por un lado, es fabulación en cuanto a pensamiento, ¿me entendés? Pero la ilusión de memoria es que el que está recordando se lo cree. En cambio, en la fabulación cabría en psiquiatría una cierta intencionalidad, ¿me entendés? Por ejemplo, la abuelita que no recuerda qué pasó, dice, bueno, por ahí pasó tal otra cosa, y según el grado de imaginación, lo hace. Hay una cierta... En la fabulación de relleno, el paciente advierte que se está olvidando de algo. Y hay un forzamiento, ¿viste? En inventar otra cosa. Aparte uno ve un poquito de cine, ¿me entendés? Un poquito de cosas que vivió en la vida y dice, bueno, sí, para tal cosa y la otra la sigue hablando. En cambio, en la ilusión o alucinación de la memoria, es como que se te impone eso diciendo, pero ¿cómo? ¿Esto pasó o no pasó? Yo no sé si lo inventé. Viste que a veces los pacientes dicen, no sé si me pasó o no lo pasó. Y esto de ya vi, el ya visto, el nunca Ya visto y visto. el ya vu, que en francés se decía así porque esta sintomatología es típico. Lacan dice que los neuróticos nos ponemos muy nerviosos cuando tenemos estos fenómenos, él los llama fenómenos de borde porque son fenómenos como de desrealización y despersonalización. Y él dice, eso que parece tan psicótico es típico de los neuróticos, dice Lacan. Muy interesante, ¿se entiende? Porque vieron que en cuanto más fatigado está o más excitado está la persona, más tiende a morderla. Porque la realidad, Lucía, es como una autopista principal. Eso se llama significante del nombre del padre, la teoría lacaniana. Entonces uno va. Pero a veces uno distraído muerde un poquitito la banquina. No te digo que toda la mordida de banquina producen un gran vuelco. Bueno, estos serían fenómenos que uno está un poco cansadito, ¿viste? Y que el que estaba manejando dice, uy, la puta, che,
presta atención, ¿no? Yo cuando vengo a Mar del Plata con mi hermano le digo, che, presta atención, gordo, que, ¿viste? Entonces, sí, no, es que estaba charlando, le digo, bueno, presta atención. Uno siempre muerde la banquina. Estos son fenómenos de banquina, te diría. Ok. ¿Entendés? Les ha pasado, ¿verdad? No, uy, no, me parece que nunca lo había visto. Bueno, podríamos cada uno contar nuestras experiencias y haríamos un puchero de, no, me pareció, en ese momento, las mujeres somos muy particulares, ¿no? O posicionadas en el lugar de mujeres, tengan o no pene, quienes estén hablando. Ay, me pareció que me lo decía por primera vez. ¿Vieron cuando a uno le agarra la chiripiorca, romántica, digamos? Ay, qué hermoso que fue, bla, bla, bla. Cada uno lo asociará. También lo podría pensar con momentos traumáticos, pero ya les digo, para traumática la realidad. Bueno, entonces, esto de criptomnesia, yo no sé ni qué es, Marco, yo no me acuerdo, podríamos decir, no sé qué dice Beta, esto no se lo vamos a tomar. Bueno, pero sí, ilusión de la memoria, alucinación de la memoria, fenómeno de lo ya visto, de lo nunca visto, de lo ya vivido, de lo nunca vivido, eso sí. Y ahí aparecen, como siempre, después en beta, lo que le hemos venido conversando. Bueno, ¿qué más hay que dar? Afectividad. Afectividad, el problema de la actividad es que pone afectividad, bueno. Ustedes se dan cuenta que esto tendría que durar más que 10 clases, ¿no? Que es la materia de todo lo que tenemos que dar, porque no crean que los damos así solo porque nos interesa y somos apasionados en esto, sino porque también está en el programa. Ahí en conciencia, creo que lo hemos trabajado, ¿no? En el sentido de digamos, de conciencia, lucidez, digamos, lo que ocurre en el mundo externo, la relación con el mundo externo, y ahí Beta mezcla un poco ahí la zona del consciente, del lo llamado subconsciente e inconsciente. Recuerden que para el psicoanálisis hay inconsciente. Subconsciente no es una palabra de la teoría psicoanalítica, es una palabra de otras teorías, no del psicoanálisis. Les voy a dar un ejemplo, ya que estamos con las abuelas hoy. Ahora es 15:43. Si yo ahora les digo, recuerden el nombre de la mamá de su mamá, de la abuela materna. ¿Todos lo recordamos? ¿Sí? Bueno, eso pasó de estar en un estado no consciente a un estado consciente. ¿Qué hicimos nosotros para que eso se produjera? Y la intencionalidad, cargamos, diría Freud, cargamos una catexia y apareció la conciencia. ¿Podríamos hacer eso con todo? No, porque como hay algunos recuerdos que son recuerdos inconscientes, pensamientos inconscientes, por más que los queramos cargar, no los podríamos cargar porque no tienen esa lógica. Entonces, ahí aparece esto de todo lo que aparece en relación a conciencia. Y lo que sí les vamos a dar, entonces, si la conciencia es la conexión del yo con el mundo exterior y justamente tiene que ver con lucidez de conciencia, ¿no, Marcos? ¿Estarías de acuerdo en darlo así? Para tomarlo Sí. igual, Sí, ¿no? sí. Entonces hablamos de, Sí. ¿no? Que había determinadas condiciones que se tienen que dar, memoria. Sí, funciones psíquicas conservadas que habíamos hablado como para que se dé lo de la lucidez, que se acuerdan que era buena memoria, atención, senso, percepción, orientación. Que Consideramos esas habíamos como hecho las la más. regla Mayo, ¿sí? Ujú. Bien. Y lo que sí queremos darles, que después les vamos a dar particularmente en síndrome confusional, los grados del trastorno de la conciencia. Y acá está obnubilación, estrechamiento, estado crepuscular, como grados de conciencia. Eso lo vamos a ver en síndrome confusional, ¿no, Marcos? Más. Sí, eso lo vamos ¿Querés a ver decir después. O algo? sea, no, por ahí lo que acá de Beta vieron que da obnubilación de la conciencia y ahí como que da distintos grados de obnubilación, como de menor a mayor, pareciera una manera, ¿no? Para entenderlo.
el embotamiento torpeza, que es cuando, bueno, una forma más leve, por un cierto estado de fatiga, ¿no? Después la somnolencia, que tiene que ver con una gran propensión al sueño, eh, y el coma como el grado extremo de obnubilación, donde hay una pérdida completa de la conciencia. O sea, lo que ustedes tienen que ver es que fíjense cómo pasa de la lucidez, cuando tenía todas las funciones psíquicas conservadas, esas 4 que dijimos, un estado menos, podríamos llamarle vigilia, cuando tiene alguna de esas alteradas, y después estos como grados de obnubilación. Después, sí, en síndrome confusional podemos definir un poquito más, pero me parece que para lo que es salud mental está bien, porque después esto es más de neuro, ¿no? Estos grados de alteración de la conciencia. Bueno, y ahora vamos a pasar a afectividad. Ahí aparece una definición de la afectividad en beta, que dice: la afectividad está constituida por las emociones, afectos, sentimientos y pasiones. La emoción es un cambio brusco y más o menos súbito del humor o estado de ánimo. Hay emociones. Miren, acá arma toda una clasificación de las emociones que no se las vamos a tomar, Marcos, no se las vamos, y Hernán, no se No, no las está bien. vamos a tomar, la clasificación de las emociones en primarias, secundarias o complejas, ¿no? No lo vamos a tomar. Sí, justamente él lo que plantea es la emoción como como algo que tiene que ver con la afectividad, con lo que se siente, ¿no? Y después toma afectos, sentimientos, pasiones, que cada uno según su teoría o el campo en el que se sitúe, clasifica cuáles son las pasiones, no siempre son las mismas, pero lo que sí les quiero plantear es no tanto la clasificación, sino dos grandes palabras en cuanto a la afectividad. La gran palabra que el psicoanálisis tiene con respecto a la afectividad, a la patencia, es la angustia. Podemos justamente poder pensar angustia, ansiedad, miedo, se entiende como sensaciones displacenteras, y como lo que está relativo a la afectividad en psiquiatría tiene el sufijo timia. Entonces, si hablamos de hipotimia, es baja la afectividad. Si hablamos de hipertimia, es alta afectividad. Pero recuerden que la hipertimia puede ser placentera o displacentera. Eso se lo tomamos seguro. Entonces, el paciente, en el brote, por ejemplo, el psicótico tiene una hipertimia displacentera. Cuando el delirio es displacentero, por ejemplo, me persiguen. ¿Hay hipertimias placenteras en los episodios de brote y en los estados delirantes? Sí. En los episodios agudos, la hipertimia es placentera cuando la persona está megalómana. Entonces piensa que Dios le habla a ella, que es la más importante del mundo, la única en el mundo, que el amado ay, a mí me ama tanto fulano, entonces como me ama, al que más me ama es a mí, entonces bueno, es una hipertimia placentera, ¿no? Y la hipertimia displacentera es sentirse perseguido. Se entiende que no es hipotimia. La hipotimia es falta de afectividad, que es típica de qué, les expliqué el otro día en esquizofrenia. ¿Cómo se llama? La hipoafectividad. La aplanamiento afectivo o apatía o justamente aplanamiento de la afectividad. Digamos, cuando el paciente tuvo muchos años de psicosis, lo que aparece en relación al afecto es defecto. Llamamos psicosis defectuadas porque es como que se les gastó la cantidad de afecto circulante, ¿sí? Entonces, ahí sí que abriría otro gran capítulo que hoy no vamos a hacer porque mi cansancio ya no lo permite, es justamente poder pensar dentro de la afectividad cómo se ven el síndrome de
de depresión psicomotriz, de excitación psicomotriz, bueno, ya ahí plantea esquizofrénico, confusional, etc. Quizás cuando plantea las alteraciones cuantitativas como hipertimia placentera, hipertimia displacentera y hipertimia mixta no la vamos a dar, ¿sí? Y ahí sí, ahí tienen el conjunto de las hipertimias y la hipotimia, ¿sí? Y la timia, que sería falta absoluta de reacción afectiva. Cuando, no sé si querés decir algo, Marcos, quieren decir algo Marcos y Hernán en relación a los síndromes. Porque después yo tendría que decir algo más con respecto a la pulsión. Eh, eh, no, me parece que, no sé, es muy demasiado, ¿no? Para ponerse a hablar de. ¿Vos de qué comentario de en qué relación aquí, María Clara? No, en comentario que la 22 habla de cómo se ve la afectividad en el síndrome de depresión psicomotriz, excitación psicomotriz, ahí síndrome de excitación psicomotriz, síndrome de depresión psicomotriz, síndrome delirante, esquizofrénico, digamos, todos sufren obviamente una alteración. Yo lo que les quería plantear es que la angustia, como un gran operador del psicoanálisis, a Lacan le dicen, bueno, su teoría es muy racional, y yo qué sé, y él escribe un gran seminario, que es un antes y un después de ese seminario, es el seminario 10, en donde plantea la angustia, y justamente gracias a la patencia de la angustia como patencia, descubre cómo la angustia está relacionada al deseo, digamos. ¿Qué sería la angustia? Angustia viene de estrechamiento, de angor. ¿Vieron cuando se dice angor? Tiene un angor precordial, por ejemplo. Angor es estrechamiento. La angustia es un afecto que se expresa, digamos, en el cuerpo, pero también se vive como una situación displacentera que oprime y que la persona no le cuesta decir qué es lo que siente. Yo no sé por qué estoy mal. Estoy angustiada, pero no sé decirle, doctora, por qué. ¿Qué es lo que me pone mal? Pero siento y tiene siempre fuertes componentes físicos. Dolor en el cuello, el nudo de la angustia en el cuello, acá la llama la pera de la angustia, duele la garganta. Che, ¿estás ahí, Barbie, o ya te fuiste? Por ahí Bárbara se fue. No, porque los niños también se expresa la angustia de una manera particular. Les duele la panza, les duele las piernas de las rodillas para abajo, se sienten aburridos. La expresión de este angostamiento, Lacan dice, ¿por qué nos acontece la angustia? ¿Por qué tenemos angustia? Y tenemos angustia porque algo del deseo está jugado, del deseo que no se puede conducir de una manera. La angustia dice que ahí hay un deseo que no se puede expresar, dice Lacan, ¿no? Hay un deseo que ahí no se puede expresar y que aparece esta sensación psíquica y física, siempre está acompañado de esto. Y justamente la afectividad le ha dado también de comer mucho los laboratorios, porque ¿cuál es? Ustedes saben que el 70% de las consultas que ustedes reciban en consultorio tiene que ver con factores psíquicos, eso está comprobado, ¿no? Tiene que ver, está articulado algún factor psíquico. Y en general, ¿cuál es el más famoso de todos los devenires de la salud mental que después le toman en el ECOE? ¿Cuál es? ¿Qué le pasa a la gente actualmente? ¿Qué tuvieron las primas de ustedes, algún conocido, los pacientes? ¿Cuál es el síndrome más famoso que ustedes conocían antes de empezar a cursar salud mental? El cuadro clínico de la psiquiatría. ¿El ataque de pánico? Muy bien, muy bien, muy bien, el ataque de pánico. Y el ataque de pánico está relacionado con esto que estamos hablando. Con los Justamente, trastornos de ansiedad. muy bien, muy bien. No, perdón, no sé quién está hablando, ¿Luciano? No. Bueno, Gabriela.
Ah, Gabriela, ¿para qué? ¿Tenés cámara? ¿Sí? Claro, pero es que te tengo que. Ahí está, ahora sí te veo. Tengo que. Claro, exactamente, Gabriela. Como vos has dicho, lo más habitual es, mira, no sé qué le pasó, me parece, hay veces que el desconocimiento sobre la psicopatología es máximo. Entonces, no solo de parte de los pacientes que no tienen por qué saber de qué están enfermos, ¿no? Pero a veces de los propios profesionales, en donde vienen y dicen, bueno, yo no sé si tuvo, sí creo que tuvo un brote, dice uno, un brote, porque brote para nosotros es brote esquizofrénico. Nosotros no le decimos brote a ninguna cosa más que no sea un brote esquizofrénico. Y después se agrega, bueno, no sé, también el médico me dijo que era un brote, un ataque de pánico. Ustedes lo vamos a ver mejor y más detalladamente la clase que viene. Pero vemos que el llamado pánico es muy interesante porque la angustia, como patencia, ha sido trabajada por la filosofía, por la literatura. Ustedes pueden leer a Sartre y pensar en la angustia existencial, el ser en el mundo, en la filosofía, ¿no? Por Heidegger, que implica el estar en el mundo y la angustia, el vacío, la desazón, el estado de hipertimia displacentera, diríamos mediocremente nosotros, que produce para qué vivo, para qué estoy. Vieron que cuando uno se pone filosófico, como dice María Elena Walsh, ¿no? Una cosa es ser profundo y otra estar venido abajo, dice María Elena Walsh, que está muy bien. Una cosa es ser profundo. Vieron que hay gente que no es profunda, está venida abajo, digamos, está un poquito triste. Entonces se le agarra todas las preguntas filosóficas. Pero como la neurosis juega bien, aparece después algo para rescatar. Bueno, che, viste, uno estuvo filosofando para qué, por qué hice esto, por qué el otro, y le dice uno, vamos a tomar un café, bueno, vamos. La vida es así, porque si no, no se puede estar uno, como dijo otro gran profesor que tuve, que fue Francisco González Cobreros, uno no puede vivir en el campo de la verdad y de la angustia existencial todo el tiempo. Uno se distrae un poquitito en la vida. Alguna alegría, un vaso de agua no se le niega a nadie. Y una, y una distracción tampoco. Ahora que digo que un vaso de agua no se le niega a nadie, lo asocio también con la pulsión, digamos, que ustedes trabajaron un poquito en psicología, digamos, cierta tendencia, ¿no? Justamente que decíamos que no era el instinto, porque el instinto es animal y la pulsión tiene que ver con el lenguaje, para Freud como un proceso entre lo físico y lo psíquico, para Lacan como un eco del decir en el cuerpo, en donde nosotros justamente hay algo del orden de la pulsión que tiene que ver con la afectividad. Entonces, por ahora, hasta las 4, hasta acá, hemos hecho un pequeño popurrí, que la clase que viene vamos a empezar bien por lo que vamos a retomar estos conceptos de lo que es la afectividad y vamos a ver qué elementos aparecen, qué es vamos a ver algunas cuestiones y algunos cuadros puntualmente con respecto a la afectividad que son muy comunes, de mucha prevalencia y mucha incidencia. Quiero decirles una cosa, no es casualidad que el nombre de angustia, Freud describió el cuadro de neurosis de angustia, haya sido cambiado por cuadro de ataque de pánico, porque el pánico tiene que ver con la emergencia de los objetos del capitalismo, digamos, ¿no? Entonces a uno le agarra pánico, entra a un ascensor y le agarra pánico, uno ve en el supermercado y le falta el aire. Esos cuadros, Freud los describió en 1895 como neurosis de angustia, todos los elementos neurovegetativos que aparecen con la angustia. Él tomaba como causa de esto, ¿no? Como fuente de esta producción, lo sexual, digamos, por eso lo asocié. Entonces, la afectividad normal, que sería estar en una afectividad normal, con tranquilidad, se dan cuenta que un poco no existe, porque si no, no podríamos ponernos ni muy contentos nunca, ni muy tristes nunca. Y la vida también es una mezcla de esas cuestiones, ¿no? Y también es muy habitual que la gente siempre diga que algún cuadro que tiene, muy bien lo del ataque de pánico está perfecto porque es lo que más dice la gente, a cualquier cosa le llama ataque de pánico en general.
Y otra cosa que cuando uno está mal, ¿qué dice la gente? ¿Cómo está uno? Mi cuñada estaba Angustiado. muy... Angustiada. No, qué angustiada, no dicen angustiada. Lucía, vos decís ¿Deprimido? angustiada. Claro, depresiva. Ah, Depresivo, depresivo. Claro, depresiva, muy bien, porque vos, Lucía, lo decís porque sabés y te interesa el tema, evidentemente. Pero la gente lo que dice está muy deprimida, muy deprimida. Por ahí la persona está preocupada nada más, porque el síndrome de depresión es un síndrome que vamos a aprender con ciertas características, en donde tiene que ver la afectividad. Entonces hemos visto una pequeña presentación de lo que es la afectividad, las pasiones, la angustia, el pánico, síndrome, digamos, la preocupación, la conexión con el otro, el amor, el desamor, la felicidad. Digamos, todo eso está asociado con la afectividad. Y básicamente, digamos, en esta sociedad en que vivimos, por ahí la persona está muy bien que esté preocupada por diferentes cosas que le pasa a cada uno y a los demás, pero la felicidad tiene muy buena prensa y uno tiene que estar siempre alegre por todo lo que pasa. Y a veces uno la verdad que merece estar angustiado, preocupado y hasta deprimido por algo. No deprimido, porque después vamos a ver cuál es la posición en cuanto a la depresión. Pero es interesante que ustedes empiecen a ver que muchos de los pacientes que ustedes reciban como médicos y médicas, uno de los primeros elementos que les van a traer es esto último que estamos viendo, afectividad, como dicen los ingleses, last but not least, digamos, al final, pero no menos importante, es un juego de palabras en inglés, en donde tuvimos que ver todas las otras funciones psíquicas para llegar a la de la afectividad, a la que nos vamos a dedicar con sus variaciones la semana que viene. Bueno, los espero el miércoles a los que les corresponda para la PFPP, digamos que es, nosotros lo hemos llamado Taller de Habilidades Clínicas, que espero que les haya gustado a los que así lo transitaron, y nos vemos el lunes que viene en el otro teórico. ¿Hoy cuántos hubo asistentes, Hernán? Creo que hubo un promedio, no llegamos a 30, creo que en un momento había Bueno, probablemente 29. les demos otra dirección porque estamos usando el Zoom de la universidad, pero no vienen a los teóricos, así que vamos a usar por ahí otra dirección de Zoom. Bueno, espero que se hayan interesado por estas cosas y sobre todo que por lo menos que les quede el nombre de Oliverio Girondo. Así se acuerdan de algo importante que les haya dicho yo en el transcurso de la cursada. Bueno, un saludo cordial. Feliz Buenas día para tardes. todos los docentes de la universidad, para todos aquellos, a mis colegas, Malvina está ahí, Malvina te agrego, Bueno, feliz día, no sé quién más está, no veo a todos si hay más docentes, pero feliz día para todos nosotros del docente universitario, ¿sí? Gracias igualmente para vos y para todos los que Para trabajan en todos la nuestros escuela. colegas. Que les vaya muy bien. Nos vemos Igualmente para el lunes todos. próximo. Buena Chao, semana. chao. Hasta luego.